¿Cómo describes lo sucedido desde tu perspectiva? Tal vez tenía que mostrarme que realmente hay algo más para que yo pudiera buscar y pudiera compartir. Las preguntas no estaban en mi cabeza. Yo sabía que iba a ir a Bulgaria. Se acabó. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Se acabó? ¿Me dejo llevar por la corriente? ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé. No es algo concreto. No me he imaginado ni dicho así será. No, sé lo que quiero. O sea, en ese encuentro de ensueño, Después de la comunicación, ¿ella se te apareció? sí, ¿Intercambiaron alguna información personal? así es. Y después aparecieron. Ojos y la silueta de una persona. ¿Y quién era esa persona? ¿La conoces? No. De hecho, lo conocí después de que me fui a Alemania. Wow. Sí. Mientras rezo, siento una luz detrás de mí. Ese amor que sentí en ese momento, del que en realidad hablan todos los libros sabios, no solo la Biblia, realmente existe. Realmente es así. Sabes, este año he tenido el honor de hablar con muchas damas, además de que simplemente son el mayor porcentaje de las personas que nos ven, por lo cual les agradezco, y lo que dices es muy difícil de lograr para la mayoría de las damas. Aprender a soltar, porque entonces entra el pánico, entonces no sé qué me va a pasar, entonces llega el caos. Sí, eso es lo que pensamos. ¿Y cómo es? Esta temporada es la tercera internacional. Todos nuestros invitados vienen y viajan muchos kilómetros para estar con nosotros, por lo que realmente podemos estar muy agradecidos. Es un gran honor y respeto. Nuestro invitado de hoy viene de Alemania, de un pueblo cerca de Lovech, en realidad en Bulgaria, pero en principio de Alemania. No vive en Bulgaria, aunque la conexión siempre está presente. Irina Angelova, bienvenida a Exploradores de la Realidad. Antes de darte la palabra, quiero agradecerte por aceptar. Viniste y llegaste puntual, como lo indica el estándar alemán. Estamos en línea. Nosotros también llegamos tarde, disculpa, pero quiero empezar preguntándote, ¿por qué aceptaste participar en nuestro humilde programa? Para que sea compartido. Cuanto más personas lo compartan sobre su experiencia, más avanzaremos sin miedo, más personas despertarán. Un comienzo muy fuerte. Me dejaste sin palabras, estás llena de experiencias, igual que nosotros, y la gente lo sabe. Cada invitado, no nos enfocamos tanto aquí en cuál es su trabajo, cuál es su estatus en la sociedad, sino más bien en lo que hay dentro de su corazón, eso que todos experimentamos y podemos hablar en un lenguaje común que va más allá de los límites. Porque ¿no te has dado cuenta que cuando una persona está abierta, con la mente abierta, y en la mesa se ponen temas como las grandes preguntas, ¿qué hay más allá? ¿Por qué estamos aquí? Los mundos invisibles. De pronto las personas más sensibles se encuentran y empiezan a hablar el mismo idioma, y olvidamos quién trabaja en qué, de dónde viene cada uno, quiénes son las personas a su alrededor, y es como si nos encontráramos de nuevo. Eso es parte de la magia en Exploradores de la Realidad y todo lo que hacemos. ¿De dónde viene ese impulso de que las personas despierten? ¿De dónde proviene ese sentimiento y esa sensación de compartir?
¿Cómo lo sientes dentro de ti? ¿Que ha llegado el momento correcto o que simplemente ahora es tu momento? No, en general, que ha comenzado el despertar, eso no depende de nosotros. Nosotros los humanos solo podemos intentar adaptarnos, tratar de alcanzarlo. Incluso seguramente ustedes también han leído o visto que las vibraciones de la Tierra están aumentando constantemente, están aumentando, se están elevando y nosotros, queramos o no, tenemos que adaptarnos. ¿Cuándo empezaron estas realizaciones para ti? De hecho, ¿cuánto tiempo llevas en Alemania? Ya llevo 14 años ¿14 años? Sí, ¿Por qué se fue? porque le di la espalda al país que es como mi madre, pero me trataba como madrastra. Mm, Tal vez estaba ofendida, no lo sé. Y decía, pues eso es todo. Se fue. Me fui, pero no con la convicción, por ejemplo, me voy, no voy a volver nunca. O me voy y, por ejemplo, gano algo de dinero y regreso. No, yo había dejado todo abierto, lo que pase, como lo sienta. Y así pasaron 14 años. ¿Cuándo aparecieron esas tus primeras, digamos, búsquedas filosóficas sobre que el mundo no es solo lo que se nos presenta? ¿Quién fue el primero? ¿Tuviste esa primera chispa que encendió todo esto? ¿O todo surgió de manera integral como si simplemente se revelara? Pues lo más palpable es después de la pandemia. Pero en realidad, antes de irme, cuando estaba embarazada, también tenía esa dudas, miedos y con una amiga hablé tarde en la noche exactamente sobre ese tema. Ahora podré manejarlo, ¿verdad? Sola con un hijo Por supuesto. y así sucesivamente. Buscabas apoyo y algo de comprensión. Sí, solo quería escuchar algo a lo que pudiera aferrarme. Y ella me dijo, estuvimos platicando, también me compartió algunas cosas personales y me dijo, ¿has escuchado sobre la película El Secreto? Le digo, no, en ese entonces ni siquiera me pasaba por la mente. Mi campo de visión. No. Ella dijo, me encuéntralo así y así, esto y aquello, míralo, debes verlo. Y yo respondí, está bien, de acuerdo. ¿Por qué no? Lo vi no sé cuántas veces, lo encontré, lo vi varias veces y cada cosa la entendía. O sea, no me resultaba, Lo recordaba como si... como sí, una y otra vez y lo recuerdo y me dije, bueno, ¿cuál es el problema? Lo intento. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la película El Secreto? ¿Qué fue lo que más te impactó? Que tienes que dejar que las cosas pasen. ¿Sabes? El último año he tenido el honor de hablar con muchas damas simplemente porque son el mayor porcentaje de las personas que nos ven, por lo cual les agradezco. Y lo que dices es muy difícil de lograr para la mayoría de las damas. Aprender a soltar porque entonces entra el pánico, entonces no sé qué me va a pasar, entonces llega el caos. Sí, eso es lo que pensamos, ¿Tú cómo? ¿Y cómo es? que viene el caos. No hay caos. Las cosas están organizadas igual.
deben estar cada cosa en su lugar. Mm, ¿Sabes? Hay personas que, por ejemplo, ahora las ves, por ejemplo, en su escritorio y así sucesivamente, sí, y es como papeles y así por todo el escritorio. Pero ellas saben qué es, dónde está, qué es, por qué es. yo soy de esas personas. Sí, eso es. Visto desde afuera, esto es un caos. Absolutamente. Pero para esa persona no es caos, es su orden. ¿Y cómo confiamos, o mejor dicho, cómo nos permitimos confiar en nuestra vida o en la elección que hemos hecho, que aunque no veamos lo que viene hacia nosotros, que todo se acomodará, que todo estará bien, que no nos sucederán nuestros peores miedos? Así superamos nuestros miedos. De hecho, cuando dejas que las cosas sucedan, has dejado ir tus miedos, dejas ir el control imaginario. En ese sentido, no tenemos el control que nuestro ego, para bien o para mal, crea la ilusión de que tenemos control sobre las cosas. Mm, Cuéntame sobre algunas de tus experiencias que complementan todas estas realizaciones. Las que quieras, claro. ¿Fue después de ver la película El Secreto o antes? Después de verla, en realidad me dije, bien, entiendo, voy a probar cómo funcionan las cosas, así nomás. ¿Y qué pasó entonces? ¿Pudiste ver de inmediato cómo funcionaban algunas de las cosas? No, nunca pasa de inmediato no puedes, y eso es lo Mm, que tiene de bueno, como se dice ahí, que tienes tiempo. Y eso es bueno, que los pensamientos no se cumplen de inmediato, porque tienes tiempo para reconsiderar lo que realmente quieres sentir en tu corazón. Pero de esta manera, de hecho, me fui a Alemania. mm, A través de esto no sabía cómo exactamente ni a dónde exactamente, solo sabía que quería irme a Alemania. Pero cómo lo lograría o qué pasaría, ni lo había planeado. Incluso veía, por ejemplo, bien, ya terminé mis estudios, sé el idioma. Bien, tal vez pueda estudiar algo y al mismo tiempo, ¿verdad? A mi hija para saber, pero hay restricciones cuando estudias ahí en cuanto a las horas de trabajo y todo eso. He tenido esos pensamientos. Pero en algún momento de conocidos, de hecho recibí una oferta de una persona que ya está allá, incluso en la empresa en la que me propone, que empiece a probar y así sucesivamente. Y de hecho así fue como sucedieron las cosas, Sin presión, sin presión, sí. sin presión. Y tampoco ese, no, cueste lo que cueste, así tiene que ser. No, solo sabía que estaría ahí. ¿Y qué es lo que más cambió qué es lo que más cambia? Más bien cuando uno se da cuenta de la idea de lo poderosos que son nuestros pensamientos y cómo afectan a la materia. Por ejemplo, estoy en el trabajo y algo no va bien. Sí, Como siempre, hay algo que ya sabes. Estoy atada a esta cosa, por ejemplo. Simplemente llega un momento en el que me pregunto, en realidad, ¿por qué me estoy complicando la vida? De todos modos, el nudo se desatará cuando llegue el momento de desatarse. Lo dejo, suelto el control otra vez, sí, por eso es un principio fundamental. que aplica para absolutamente todo. ¿Sí? Y es como si cada día nos pusieran a prueba de nuevo. Si somos suficientes, si no somos suficientes, observadores, ¿no? Si nos observamos a nosotros mismos sobre el control y si de alguna manera queremos intervenir en el destino de los demás, controlar su destino. Sí. ¿Tú cómo lidias con esas personas, con ese tipo de personas que intentan intervenir en tu destino? ¿Sabes normalmente qué hago?
Digo, está bien y hago lo que yo siento. Tienes una experiencia relacionada con tu abuela. ¿Quieres contárnosla? Creo que será muy útil para nuestros espectadores. Yo sueño y de hecho siempre he soñado mucho y antes recordaba gran parte de mis sueños, pero últimamente en realidad todas las noches. Ya he llegado a tal punto que recuerdo cada uno de mis sueños, pero también los anoto y así sucesivamente. He trabajado en eso. Con mi abuela, de hecho, eso fue antes de que me fuera. Y yo tengo, no solo con mi abuela, también tengo una experiencia con mi abuelo hace tiempo, también con mi papá, pero eso para mí son encuentros. Ellos no son sueños, sino encuentros. ¿Encuentros? Sí. Con mi abuela era así porque ella era una presencia y, y en realidad lo que intercambiamos como información con ella, después de repente aparecieron unos ojos humanos que nunca había visto hasta ese momento. Es decir, en ese sueño, Sí. Después de comunicarme con ella, ella apareció, intercambiaron alguna información personal exactamente, y después aparecieron. ojos y la silueta de una persona. ¿Y quién era esa persona? ¿La conoces? No, de hecho lo conocí después de que me fui a Alemania. Wow. Sí, al principio ni siquiera me... En el momento de nuestro encuentro, ni siquiera se me ocurrió mencionarlo, pero poco después, de hecho, después de otra reunión, simplemente en un momento me di cuenta. Espera un momento, y el sentimiento seguía ahí. Es como si lo conociera, yo lo sé, ¿verdad? Pero no lo he visto. Él está en realidad a miles de kilómetros de mí, hasta ese momento en el que antes de conocerlo, ¿Tú creíste en eso en ese momento? ¿cómo iba a creerlo? Así es, ¿qué se supone que debía creer? Antes de que sucediera, Antes de que sucediera, del sueño, cuando despierta. no, yo sabía que eso significaba que había algo iba a pasar o en el sentido, ¿qué significa creer? Sí. ¿En la reunión recordaste el sueño? No, en ese momento no. Luego de un tiempo lo recordaste. Sí, pero poco después, de hecho, pero había, y cuando recién lo conocí, tenía esa sensación como si nos conociéramos, como si siempre nos hubiéramos conocido. Mm. Sí. Es como si hubieras crecido con él. ¿Con él? Sí, Pues hasta ahora sigue siendo mi compañero. ¿Tú cómo interpretas tus sueños y cómo definirías los sueños que son para ti? Algunos, como ya dije, son encuentros. Otros son indicaciones. Eso es básicamente, así los veo yo, así los interpreto. ¿Cómo los interpretas? ¿De qué manera te pasa algo? ¿Cómo lo recordamos? De hecho, en sus episodios se ha mencionado y eso funciona. Eso también quiero decirle a la gente. ¿Cuál es eso? Escribirlo, el análisis, pero no en esos diccionarios universales de sueños. Y es importante para los sueños realmente seguir el sentimiento que tenemos. Sí, y ser honestos. Sí. Sobre todo. ¿Es este el sueño más vívido que recuerdas de esta manera? ¿Que se ha vuelto como
una especie de predicción, una especie de guía seria. No, en realidad tengo más o menos, digamos, algo reciente, como una especie de predicción o recientes. Eso es relativo, ¿verdad? Esto fue antes de que mi papá falleciera. Y fue un periodo bastante largo. Antes de eso soñaba con iglesias y en diferentes situaciones. Dos sueños muy vívidos, muy intensos. Iglesias, sí. Había monjas, íconos. Y yo todo ese tiempo, ¿verdad? Me digo, está bien, hay algo va a pasar, hay algo, no sé exactamente qué, no puedo encontrarle el sentido exactamente a eso, no lo sé. Incluso recuerdo que hablé con mi amiga y ella dijo, rápido, yo estaba en Alemania en ese momento, encuentra la manera de ir a la iglesia, por más que no sea, tal vez para que te tranquilices un poco y así, tal vez eso ¿Eso funcionará, enciende una velita y todo eso, esperemos que pase y tal vez solo sea un periodo de algún tipo de tensión interna o algo así. Pensé, lo intentaré, pero eso fue después del primer sueño, muy vívido, o sea, yo sentía por dentro que hay algo que va a pasar. Simplemente tengo que encontrarle La conexión, el sentido. la conexión, sí, el sentido. Y empecé a preguntarme, en realidad, ¿qué significan las iglesias para mí? Pero lo sentía demasiado personal y de alguna manera no encontraba la respuesta. Fui a la iglesia, de hecho, a 60 kilómetros, fui a una iglesia ortodoxa. Fui, encendí una veladora, realmente por dentro así. ¿Te sentiste aliviado? Me sentí aliviada, sí, pero pasó un tiempo, no mucho, digamos unos días, el siguiente sueño. Pero vamos como si fuera una especie de catedral. ¿Otra vez un templo? Otra vez un templo, pero esta vez católico, o sea, una iglesia católica. Sí. Una monja adentro, ¿verdad? Iconos mezclados, cosas así, unas cosas que no conozco. En un momento salgo y con la monja con la que estoy hablando estamos platicando de algo, salgo del mismo templo y hay unos caminos así y se llega a un bosque, pero estamos en lo alto y en realidad ves montañas y un amanecer y yo me despierto y una sensación muy extraña. Y ahora hay algo va a pasar, algo sí. No es solo que sueño estas cosas porque sí. Y así, después de un tiempo, recibí una llamada de que mi papá no está bien de salud. Y de ahí empezó todo. Y de hecho, en ese momento me dije, eso fue todo. Simplemente los sueños querían prepararme para esto. ¿Cómo explicas esa preparación? ¿Por qué existe si es así? ¿Es para prepararnos y que pasemos más fácilmente por algo que de todas formas va a suceder o para intentar hacer algo? No, para que lo pasemos más fácilmente. Lo que tenga que pasar, pasará. También sabes que incluso si queremos algo, por ejemplo, en este momento lo queremos muchísimo, tiene que suceder exactamente como nos lo imaginamos. Lo queremos, lo queremos, lo queremos, lo queremos con mucha intensidad. Hacemos todo lo posible, pero no sucede. Siempre hay algo que nos detiene. No es lo nuestro. Tú hablas tan libremente sobre los sueños y lo que sueñas dentro, en detalle y en general, como si para ti fuera algo muy natural reflexionar cuando hay este tipo de mensajes. Pero, ¿podemos hacer un paréntesis?
¿Cómo llega una persona a ese punto de empezar a reflexionar sobre lo que sueña, recordarlo y llevarlo consigo, a buscar simbolismo y significado en otros mundos? Lo primero es que creo que hay personas que todavía dicen yo no sueño. En realidad no existen esas personas. Todas las personas sueñan. Y de hecho yo no puedo y de hecho no debo. Por ejemplo, suena mi alarma y muchas personas, por ejemplo, saltan, se levantan y ya está. Ya están despiertos, entre comillas. Sí, para mí en realidad todavía no estás despierto. De todas formas, Hoy es el día de los despertadores del pueblo, por cierto, pero en un momento voy a preguntar algo sobre eso. Continúa. sí, está bien. Entonces necesito tiempo y no solo lo necesito, mi propio cuerpo. Me lo exige. O sea, cuando dices tiempo, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, suena mi alarma, pero Pero tú estás bien con apagarla, ¿verdad? Y sí, sigues posponiéndola. sí, o sea, yo la apago. Sé que la apagué, sé que ya es hora. Lo sabes, sí. Lo sé, debo levantarme, pero cierro los ojos y sigo. Estoy en la fase, luego me relajo y empiezo hasta que como. Semidormido. Semidormida me relajo y empieza. Hasta que, no siempre, pero la mayoría de las veces sí. De hecho, me relajo, sueño ahí, termino lo que tengo que terminar y así sucesivamente, ¿verdad? Y me despierto el cuaderno y la pluma Junto a ti. junto a mí o un lápiz. Normalmente lo escribo. Todo lo que se me ocurre en ese momento y al mismo tiempo uso ese tiempo en el que estoy escribiendo para que mi propio cuerpo despierte. Ajá. ¿Y por qué alguien necesita tener un cuaderno y anotar sus sueños? Puede tener un teléfono ¿Por qué debería anotar sus sueños? porque los olvidas. ¿Y por qué no debería olvidarlos? Porque puedes sacar mucha información de ellos que te puede ser útil. ¿Para qué necesito más esa información? Si yo conozco mi vida, me gustan las personas con las que estoy, así estoy bien, no busco un cambio, más o menos está bien el sueldo que tengo. Y con los cuernos por delante, como se dice, como dicen las abuelas, con los cuernos por delante. Si lo crees, ve contra el tren. Es cuestión de elección. Me alegra mucho que lo compartas porque ese es uno de los mensajes principales que yo también he tratado de llegar a la gente y difundir, que todo en esencia, incluso a menudo me preguntan, ¿de verdad es tan simple? Ajá, Es cuestión de elección, sí, es cuestión de enfoque, cuestión de decisión. sí. Hoy es el día de los despertadores del pueblo. Oficialmente en Bulgaria, pero también hablamos de la persona despierta. ¿Qué descripción le darías tú? Hace un momento hiciste una broma sobre si estamos despiertos ahora y si no lo estamos. ¿Qué crees que se necesita para que una persona esté despierta? ¿Cómo se dice despierto y despertado en alemán? Wach. Wach. ¿Qué significa estar despierta? Significa estar presente. Y observar. ¿Qué significa observar? Creo que dejas el ego atrás. Entonces, ¿quién observa si dejamos el ego en segundo plano? El espíritu. ¿Y entonces qué sucede? ¿Cómo se siente la experiencia? Aquí y ahora. Casi sin descripción.
La persona despierta es el observador. Entonces activa la parte más amplia de sí mismo de su conciencia. Y esa parte empieza a repartir cartas del mazo que son invisibles para nosotros en principio. Sí. ¿Qué haces tú para estar más en el presente? ¿Cómo te traes a ti mismo al aquí y ahora, a lo verdadero cuando estás distraído? Me tomo pausas. Cuando realmente siento el momento, incluso si estoy en el trabajo, por ejemplo, lo digo tal cual es, por ejemplo, voy al baño y encuentro mi tiempo, mis 5 minutos cuando los necesito. ¿Y qué haces en esos 5 minutos? ¿Cosas diferentes, alguna técnica que hayas aprendido y que funcione para ti? Pues en realidad trato de relajarme. Digamos, hacer una breve meditación para que la gente me entienda. Respirar, simplemente entrar en mi propio ritmo. Bien dicho, bien dicho. Al principio dijiste que la razón principal por la que aceptaste participar es para compartir. ¿Qué es eso que tu corazón quiere compartir? Y una idea para que sea aún más comprensible para todos aquellos que, por un lado, han experimentado pérdidas y por otro lado, todavía se están buscando a sí mismos y buscan exactamente dónde está su lugar. Lyubov. Eso es lo que voy a decir. De verdad, la clave de todo es el amor, y no hablo de ese amor pomposo. Como también se usa, y el amor hacia cada uno. De hecho, realmente pasa primero el amor propio. Si aprendes a amarte a ti misma, pero ese amor puro, no estoy hablando de... No se trata de egoísmo ni de anteponerme, yo. Es un amor sereno. Mm, Después de eso simplemente sucede, es como si fluyera un río. Y cada persona, incluso el ejemplo más gruñón que te encuentres. Y ¿Qué haces con eso? Prácticamente, ¿cómo sucede eso? ahora te voy a contar pronto. Sí, cuéntame. Hace unos días, con motivo de mi viaje aquí, estaba buscando una manera, ¿cómo iba a llegar hasta ustedes? Sí, y de hecho ando dando vueltas, voy a la oficina de una compañía de autobuses y veo que está cerrada. Una notita, un número de teléfono o pueden comprar en línea. Sí, pero veo en línea y no pasa nada. Bien. Le tomé una foto, lo agarro, marco el número que está ahí y una mujer, pero tan enojada, no sé por qué estaba tan enojada la mujer, no tengo idea, pero estaba muy enojada y distante, realmente distante. Bueno, yo digo así y así. Nada personal contra la mujer, pero era distante. Sí, era distante. Sí, yo también digo así y así. No, digo, bueno, está bien. En el momento en que digo está bien, ella me cuelga el teléfono, yo digo adiós. Terminé mi oración, aunque ella no me dejó terminarla, sonreí y dije, bueno, sigue ahora, ya veremos más adelante. Eso es una forma de amor. Yo podría haber entrado en esa energía negativa, digamos, pudo decir, qué mal educados son estos. Él es como que es muy fácil, en general para nosotros es muy fácil caer en lo negativo. Si lo piensas sin detenerte, simplemente te dejas llevar por la corriente y de inmediato dices, oh, mira qué mujer, Sí, quizás sea por la paciencia.
Antes cuando era más joven. No es que ahora sea, ya sabes, pero antes, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? Así que solo como si se raspara un fósforo y yo ya estoy. Y explotas. Sí, Es- sí, Lo enciendes y vámonos. y eso es todo. Puede quemarse rápido, pero lo importante es encenderlo. No, eso ya no está. Es muy difícil para una persona sacarme de mis casillas. Sacarme de mis casillas. ¿Cuál fue la razón para... ¿Ser así? mm, Creo que no es la paciencia ni la incomprensión. pero qué te hizo volverte más paciente? ¿Que alguna persona o alguna realización, alguna experiencia? Y la realización y la experiencia en el sentido de que son muy un conjunto, digamos, de eventos y análisis, búsqueda. En realidad empezó con, tal vez como con cualquier mujer, no estoy segura, no sé, empezó con cuando di a luz a mi hija, poco a poco, ¿En qué año pasó esto? después de 2008, Después de 2008. ¿sí? Y un poco menos. Cuando tienes un hijo tienes que aprender, Es como si todo empezara de nuevo. sí. Y entonces te das cuenta de que no eres solo tú. Todo esto es muy genial y hermoso como una toma de conciencia y en la práctica, incluso si pensamos en cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, pero ¿cómo lo integramos? ¿Cómo les mostramos a todos los demás a nuestro alrededor esta posición nuestra, esta forma de pensar? ¿Nos quedamos ahí y solo se los explicamos creándoles una imagen bonita? No, todo es visual en realidad cuando haces estas cosas. Para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar, ellos verán y escucharán. Para todos los demás, esto de todas formas seguirá siendo oculto. Es decir, siempre hay una capa más profunda de la realidad que para las reacciones más primarias, por así llamarlas, ilimitadas, permanece oculto. De hecho, lo que decías es una hermosa cita de Jesús, que aquel quien tenga oídos que oiga, ojos que vea. ¿Eres religiosa? Hace un momento mencionaste los sueños con iglesias, como si te estuvieran dando una pista, pero no pareces muy impresionada. ¿Qué significa ser religiosa? Me quedo con la impresión de que, ¿cómo decirlo? Está de moda decir, oh, soy cristiana, soy religiosa y ya. O sea, alguien se define. Sí, y por ejemplo, eso no es cristiano, eso no es de la iglesia. Eso es, ¿Te refieres a esa acción o a esa enseñanza? más bien acción en el sentido de que se ha dejado, creo que se ha dado la impresión equivocada de que ahora, por ejemplo, vamos, nosotros en casa, quién sabe, podemos pelearnos, golpearnos y cosas así, pero vamos a la iglesia a encender una velita y cosas así, o al servicio religioso, y eso lo arregla. Lo arregla todo. Ajá, lo limpia de inmediato. Sí. En ese sentido, no. Y de hecho, desde pequeña no es necesario ir a la iglesia. Sí, si tienes esa necesidad, por supuesto, y eres cristiano o cristiana, muy claro. Pero no con eso. Lo ostentoso o
Al menos antes era así. La iglesia te dice que esto es correcto, que debes hacerlo así, porque si no, entonces no eres cristiana o siempre estás pecando. Muy claro, ¿verdad? Se dice ¿Cuál? que las personas somos imperfectas de todos modos. Todos somos pecadores en este mundo. Absolutamente. Hasta tenemos canciones sobre eso. Sí. Esa es mi observación, que muy pronto... ¿No crees, disculpa que me meta en tus buenas reflexiones, pero no crees que estos son unos definiciones, limitaciones, dogmas que han sido lanzados y nosotros, incluso repitiéndolos inconscientemente, solo nosotros los mantenemos y no entramos a ver qué hay en ellos, cuál es su esencia? Exacto, pero yo diría que por un lado... Y los siervos de Dios antes, por un lado, digamos, no han hecho su trabajo como deberían. Porque todas estas cosas no nos las explicaban de una manera que la gente pudiera entenderlas y no sentirse culpables de algo. Aquí últimamente, especialmente en Bulgaria, he notado que hay jóvenes sacerdotes que no excluyen. Por ejemplo, si fuera de lo anterior, este podcast aquí y Choco serían condenados. Así es, Él está tachado de todas las maneras posibles. incluso antes de que haya empezado. Absolutamente. Pero ya no es así. Desde hace un tiempo me he dado cuenta de que clérigos, incluso de alto rango, hablan tanto de la Biblia, de Cristo, como que ya no excluyen e incluso explican algunas cosas con la temática que tú llevas. ¿A qué se debe eso según tú? El despertar. Cuanto más, tanto más. Sí, Winnie Pooh. Sí. Pero ¿cómo crees que se verá este mundo cuando termine su transición? ¿Qué crees que aún debe suceder en todos nosotros, en la realidad que nos rodea, para que despiertes y digas, sí, eso es? Amor es la respuesta a todo. Sabes, te estoy contando, en realidad les conté sobre mi experiencia cuando era muy niña con Cristo. Eso fue lo que sentí en ese momento. ¿Puedes contárnoslo de nuevo? Porque la gente no lo ha escuchado. Nos lo has contado a nosotros, pero no a la gente. Sí. Bueno, yo tenía como 5 o 6 años, algo así. Estaba en el pueblo y como era en ese tiempo, en realidad mis papás se estaban preparando ahí para los días de descanso y mis papás iban a venir y yo estaba en el pueblo con mis abuelos para hacer raquía. ¿Está bien? Se preparan desde la noche anterior, pero todo debe estar preparado, ¿verdad? Garrafones grandes de esos donde irá el aguardiente ya listo que se va a verter y así sucesivamente. Todo debe estar puesto justo, absolutamente. Debe estar puesto justo frente a la puerta misma para que se pueda abrir y que vayan a la destilería y preparen su material. Así es, me asignan la tarea porque siempre En las cosas, en las cosas, sí, recibo la tarea de que tengo que llevar esos tubos con todas las tapas y todo eso de un lugar a otro. O sea, ¿Así? así se pierde una tapa. No sé dónde está. Un estrés enorme. Mis papás me van a regañar.
Una tapa increíble, no la puedo encontrar. Estoy volteando toda la casa, o mejor dicho, todo el patio, porque ellos estaban afuera. Oye, soy pequeña y ya es hora, nos vamos a acostar. De todas formas, no se puede encontrar esa tapa en cuestión. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mis papás me van a regañar. Espero a que mi abuela y mi abuelo se duerman. Estamos en una habitación compartida que se divide con una puerta de vidrio. Está bien. Espero a que se duerman y yo también. Me levanto de mi cama y tomo un pequeño icono de bolsillo de la Virgen María con el niño que recibí poco antes de unas vacaciones. Con mi abuela y abuelo emisaria de una señorita quien me la dio. Yo con 5 años no tenía idea ni de Cristo, ni del icono, ni nada de eso. Solo recuerdo que la señorita me dijo, cuando pase algo, si te preocupas o algo así, reza este iconito y todo estará bien. Por supuesto que lo aprovecho, me paro frente al icono, espero a que mi abuela y mi abuelo se vayan y me paro ahí y rezo de alguna manera. En el momento estoy frente al icono mientras rezo. Siento una luz desde atrás, detrás de mí, siento una luz. Me doy la vuelta y desde arriba veo una luz y la imagen de Jesús. Yo no lo había visto hasta antes de eso. De hecho, luz, amor, tranquilidad y la comunicación en realidad no eran palabras concretas, más bien telepática. Él simplemente me dijo que todo iba a estar bien, que mis padres no me iban a regañar y que él iba a estar conmigo. ¿Qué va a pasar conmigo? Después de eso, por así decirlo, la luz se retiró, o sea, se escondió y eso fue todo. Mi abuela y mi abuelo no estaban despiertos como si nada y la puerta misma que nos separaba estaba ahí, o sea, estaba en medio de la habitación, de arriba, de qué ventana, de dónde, no tengo idea, algo así. Él apareció. ¿Cómo describes lo que te pasó desde tu punto de vista actual? Tal vez deberías haberlo hecho. Mostrarme que realmente hay algo más para que pueda buscar y poder compartir, poder buscar qué es esto. Y yo realmente, de hecho, pensaba, bueno, seguramente todavía al principio, ya en la conciencia y así. Yo en ese entonces, cuando era niña, en realidad no le conté esto a nadie. Se lo conté a mi mamá, quien en realidad no dijo, eso no es cierto lo que, incluso al contrario, y siendo ella una profesional de la salud, o sea, incluso al contrario, me animaba. ¿Sabes qué? Así y así, sí. Empecé a hacerle preguntas, pero también la convicción en realidad de que Dios, el universo, sin importar cómo lo llamen, ¿Tú cómo lo llamas? ¿Cuál es tu sensación? Dios, está en cada uno de nosotros, y ese amor que sentí en ese momento del que en realidad se habla en todos los libros sabios, no solo en la Biblia, realmente existe, realmente es así. ¿A qué te dedicaste cuando eras adolescente? Rebeldía, voltear todo, ponerlo de cabeza. Todo es curiosidad, pruebas.
Sí, me interesaba, de hecho me parecían interesantes la literatura, la filosofía, ahí me iba bien, pero al mismo tiempo también me enfoqué mucho en lo material. Ahora, ya sabes, sí, De conseguirlo para mí, sí. conseguirlo para mí. ¿Cuándo volviste a pensar en la otra parte? Pues cuando quedé embarazada, creo que ahí fue esa cachetada, la primera cachetada, una gran cachetada. ¿Por qué una gran cachetada? Pues así, para despertarme un poco, para ver si tengo que tomar una decisión, para ver si regreso. No pensaré tanto en lo material. ¿Y Y pues me di la vuelta así. Empecé a tomar decisiones diferentes. Sí. ¿Y cómo conseguías o todavía consigues esa dosis de lo inmaterial? ¿A través de qué? ¿Cómo la obtienes? Viendo sus videos. No. Es parte del proceso, gracias. Y eso es parte. Sí, no, de verdad es así. Pero las meditaciones y sueños, simplemente presto atención a mi mundo interior ya, pero no lo cierro. Eso no implica que debamos cerrarnos, Aislarnos. aislarnos, sí. ¿Cuándo viste por primera vez algo hecho por nosotros? Bueno, desde más o menos al principio, de hecho, justo al principio, tu principio. Valeto no estaba mencionada. Sí, sí, así es. Sí, desde los primeros videos y de hecho fue muy interesante. ¿Puedo mencionarlo? Adelante. La Sharadel, y sí lo seguía, ¿sabes? Y él también publicó algunos libros y en uno de sus libros, creo que es como un regalo, estudié sobre el universo y empecé a leerla. Y de hecho empecé a decir, esto es solo para mí, casi en cada página. ¿En serio? ¿Ahora? ¿De verdad? Sí, pero yo ya lo he leído, pero yo ya lo sé. Y sigo adelante y de alguna manera me hacía querer más y más y más. Y al mismo tiempo empecé a buscar ese tema. Sí. Y entonces apareciste tú en esa búsqueda y pensé, este chico es muy simpático, dice cosas bonitas, justo coincide con mi forma de ver el mundo. Veamos a dónde nos lleva esto. Sí. Cuando uno se pone a pensar sobre su vida, cuando encuentra una manera de salir de la rutina diaria, de lo que lo rodea constantemente, que es muy fácil de resolver, por así decirlo, surge un pequeño problema. Está bien, incluso si es un poco más grande, se puede arreglar. El coche, la casa, el departamento, no importa. Cuando nos damos ese espacio, ese permiso, como hoy y ahora, y se nos pierden las palabras, ¿qué te viene a la mente como pensamiento? ¿Qué se dice la persona que está presente en el momento? ¿Se dice algo en absoluto? ¿O está lo suficientemente ocupado siendo presente? ¿Por qué siempre debemos decir algo a nosotros o a otros? ¿Y el silencio? Creo que es muy útil para todos nosotros encontrar el silencio como parte de la vida diaria, usarlo como una herramienta natural. Justo eso que me estás diciendo, hoy me pasó a mí. Viajamos, tuvimos un camino largo hasta llegar aquí y sentí que era lo correcto. Simplemente
Esta vez no enfocarme en la música que suena en el coche, en el entorno, en la conversación que podría tener, simplemente permitirme quedarme callado. Sí, no pensarlo. No lo pienses. Entonces, ¿qué nace cuando usamos el silencio? Tranquilidad. Una ola no de las tormentosas, sino de esas suaves. Un toque suave. La brisa, sí, la brisa. Realmente es muy relajante. De repente vuelves como si hubieras estado dormido hasta ahora. Así se siente, al menos desde mi punto de vista. Sí, desde la mía también. Mucha gente que nos visita aquí comparte su manera de lidiar con la realidad, con lo que los rodea. Algunos dan recetas ya hechas que les funcionan a ellos, pero a otros no, y otros simplemente dejan que las cosas sucedan. Últimamente he hecho un esfuerzo aún mayor por leer con mucha atención lo que la gente deja como comentarios debajo de cada programa. ¿Y sabes qué es lo que más resalta? ¿Qué es lo que siempre puedes tomar de todos los comentarios y sacar de ahí? ¿Y que sea válido y cierto para todos? ¿Qué? ¿Voy por buen camino? ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Qué dice la filosofía sobre eso? Depende de cuál. Depende de cuál, sí. Nada, mientras más, mejor. Sí. Esa pregunta, de todos modos, cada uno de nosotros en algún momento se la hará. Pero no puedo decir ahora si estoy en el camino correcto. Sin embargo, ni siquiera lo pienso. Para mí es importante que si las cosas suceden así como suceden y ellas fluyen, entonces estoy en el camino correcto. No hay una receta, según yo. ¿Y de dónde viene la duda de si estamos en el camino correcto? ¿Del miedo? ¿Miedo de qué? De si estamos haciendo lo correcto. ¿Qué piensas tú? ¿Qué puede hacer cada quien para replantearse esa palabra correcto sin dar una receta? Pero según tú, ¿qué podemos hacer? Porque está arraigada en nosotros, es como un debería. Sí, es como debería. La obligación de decidir quién tiene razón, quién está equivocado, quién es bueno, quién es malo, quién es gordo, quién es delgado. No sabemos quién debe y quién no. Eso es poco. Tal vez deberíamos pensar precisamente en eso, que nuestro punto de vista nunca es el único y que es plausible. Hay muchos otros, así como nosotros, todos nosotros. No podemos decir de repente. Por ejemplo, yo digo, soy espiritual. ¿Qué significa eso? Soy buena. ¿Qué significa eso? Pero no voy a decir, pues yo no soy muy buena. Por ejemplo, he hecho algo. ¿No lo estoy logrando? Sí. Todas nosotras tenemos, así como en el Oriente, el yin y el yang, lo positivo y lo negativo. Somos tanto buenas como malas. Por ejemplo, una acción mía hacia ti, tú puedes percibirla como algo bueno, algo positivo que yo te hice. Pero, por ejemplo, Valeta puede no verlo así. Es muy relativo.
Cuéntame sobre tus sensaciones, sobre eso, sobre la idea de la que también hablamos, que nosotros creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos, que todo a nuestro alrededor es energía y que se convierte en materia, basado en las elecciones que hacemos y el colapso de las ondas, por así decirlo, de las múltiples probabilidades, de repente todo se reúne en un solo mundo. ¿Tú cómo resuenas con esa idea? ¿Lo ves así? Sí, definitivamente lo veo y simplemente sucede. Por ejemplo, cuando mi papá se enfermó, yo estoy a 2000 kilómetros. Está claro que tengo que hacer algo, o más bien tengo que de nuevo. Quiero hacer algo, no espero el momento. Entonces, ¿de qué manera los voy a superar? Lo primero fue, ¿de qué manera voy a superar esos 2000 kilómetros? Y al mismo tiempo yo estaba de baja médica enferma. Recibimos la llamada durante la semana, no sé cómo va a reaccionar mi jefe, él está en su derecho de decir, "Shh", ¿Dónde? sí, pero las preguntas no estaban en mi mente. Yo sabía que iba a Bulgaria. ¿Cómo lo haría? Ya está, me dejo llevar por la corriente. ¿Cómo lo haré? No lo sé, no me importa, solo sé el punto final. Y no es algo concreto, no es que me lo haya imaginado o que haya dicho, así exactamente será. No. Yo sé lo que quiero. Y así fue como realmente sucedió. Una cosa tras otra, como una rueda o una bola de estambre que has dejado rodar cuesta abajo y simplemente gira, 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 gira hasta que llega el momento en que se detiene. No busquemos un resultado específico. Exacto. Sin especificar. ¿Y de hecho lograste regresar a casa? Sí, logré regresar a casa. Ahora aquí tengo que decir que estoy muy feliz de que todavía tengo amigos y vecinos que me ayudaron. De hecho, sin que yo lo pidiera. Yo no hice preguntas, o sea, no pedí ayuda. Sí. No, simplemente todo pasó. Simplemente todo pasó. ¿Sientes gratitud hacia ellos? Enorme. ¿Cómo aprendemos a sentir, a ser más agradecidos con los demás? No creo que se aprenda. Pero si realmente nos esforzamos por tenemos realmente el amor dentro de nosotras y aceptar a la otra persona tal como es, no distorsionar nuestra percepción según nuestros propios deseos sobre él, sin importar si es un amigo o en qué tipo de relación estemos. Entonces, nuestra percepción también cambia. Y ella, la gratitud, en realidad llega por sí sola. Porque nosotros la llevamos dentro. Así es. O sea que estás de acuerdo en que más bien la revelamos que la aprendemos. Sí. Sí, gracias por confirmarlo. ¿Lo dijiste bien? Si existiera, sabemos que no existe, pero si existiera, imaginemos una guía, un manual para el despertar de la humanidad en el tiempo actual en el que vivimos, no para el siglo XVI. ¿Qué es lo que sin duda debería, entre comillas, contener ese manual? De hecho, yo pienso que el manual o los manuales existen desde hace milenios. Están escritos
Y ¿Qué te aparece? cuando miramos hacia el antiguo Egipto, cuando miramos algunos evangelios que han sido no oficialmente reconocidos, cuando miramos a algunos profetas, eso que ellos también compartieron, específicamente no creo que sea tan grande para nombrar. O sea, cada quien realmente por sí mismo puede descubrir lo que más resuena con él, lo que puede abrirlo. ¿Y contigo qué es lo que más resuena en este momento? Silencio. Ser común. Amor y compartir. Esas son las cosas que me vienen a la mente. Por tradición, al final de nuestras conversaciones, aunque yo sostengo la posición de que no tienen principio ni fin y son infinitas, en esta forma decidimos incluir unas preguntas que, como un reto para cada invitado, tú lo haces muy bien. La idea es que se pueda responder con una sola frase. Así que vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Esto es como en ¿Quién quiere ser millonario? ¿Jugamos? Sí. Ella es la primera persona que conoces que es buena en este juego. No hay sumas seguras ni nada. Si existiera ¿Quién quiere ser millonario? Versión exploradores de la realidad, empezaría así. No hay sumas seguras. No. No hay comodines específicos que puedan ayudarte. Hay algunos, pero no está claro si te ayudarán. Me los estoy inventando. Solo hay opciones. Sí. Y no es un premio de 100,000, sino toda una vida. En ese sentido, ¿qué es la vida, Irina? ¿Y cuál es el camino correcto? Cualquiera de ellos. ¿Y de dónde venimos? ¿De dónde vamos? ¿Y hacia dónde vamos? Hacia las estrellas. ¿Y por qué estamos aquí? Para explorar. ¿Quiénes somos en realidad? Nosotras. Inclinación y gracias Gracias, yo también. por esta gran participación. La perspectiva distinta que por medio de palabras concretas y las pausas y el uso del silencio que nos demostraste y nos recordaste a cada uno de nosotros, en realidad dijo mucho más, pero quien logró escuchar, logró escuchar. Gracias por esa presencia, por habernos traído hoy de vuelta al presente y te agradezco por eso. No hay y no usas etiquetas que inciten a nadie a autodefinirse o a ser definido de cierta manera. Por eso de verdad te estoy muy agradecido. Gracias a ti también. Que sea uno. Sigue siendo mucho. Gracias.